Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia de El Ciberespacio. Nuevamente con ustedes en Cultura Política, programa de los 7 ciudadanos. Estamos contentísimos de nuevamente contar con Juliana Bedregal y también con Consuelo Núñez, ya saben ustedes, nuestros partners para el programa. Vamos a leer un tema muy concreto. Hoy viernes estamos a 48 horas de las elecciones generales y reclamamos e instamos reflexión, ponderación. Se trata de construir, reconstruir el país mediante un proceso electoral que entendemos debe ser 100% transparente y democrático. Muy buenas, adelante por favor con nuestro editorial. Juventud peruana, todavía sin historia, ya forja historia. Y esa historia que empezará a forjar la juventud peruana se modelará a partir de este domingo 12 de abril, cuando jóvenes de costa, sierra, selva y altiplano ejerzan su voto y clarifiquen sus opciones políticas ante una compleja oferta de colmenas partidarias llenas de políticos avispas, de bandadas rebosantes de políticos moscas, de pandillas sobresaturadas de numerosos políticos aviesos y de pocos personajes sobrevivientes que dignifican y honran la condición política. Y esa juventud peruana, que suma casi el 40% del total de electores, tendrá que decidir, sin mayor formación política, en un universo juvenil que para estas elecciones generales suma un contingente de 2,5 millones de nuevos votantes que ejercerán ese derecho democrático por primera vez en comicios hartamente complejos, que alimentan la democracia chicha y desalientan la serenidad democrática que el Perú requiere para recuperar valores de dignidad sociocultural. A esa juventud y a muchos mayores les será muy difícil distinguir entre lo bueno y lo malo de las ofertas que vienen envueltas en papel celofán propias del impuesto marketing político que marea la voluntad y distrae a la juventud que no se organiza políticamente y huye de las ideologías y no enfrenten a los marrulleros y traficantes del poder que ejercen poder. Esa juventud va de compras y elige candidatos dejándose seducir por vitrinas y puestas en la escena política preelectoral. En ese escenario perturbado por los negocios del marketing político, es un reto inmenso enfrentar a los poderosos que han redoblado indebidamente su poder. Y ese es el demérito actual de la juventud peruana que vive en el Perú, que se ha dejado digerir por la frivolidad y no sabe cómo construir Perú y desdeña y aún desprecia la política, que es el verdadero escenario de la construcción de país y de nación. En síntesis, entre los nuevos electores jóvenes y los ya experimentados jóvenes peruanos que bordean los 30 años, se llena el más elevado contingente de electores. En el Perú, cada vez son más los nuevos vivos que los antiguos mayores, ya que en trance de morir. Por esa demografía, el Perú es un país joven que soporta la liviandad de una juventud carente de acción por su orfandad política. El Perú, por su demografía, vive soportándose a sí mismo y renovándose sin planes ni propuestas de mejora sociocultural y menos de acción política. Cada vez somos más y no sabemos para qué. ¿Y por qué tiene el Perú que soportarse a sí mismo? Por la carga de una juventud creciente y deficiente políticamente, por una juventud enclaustrada en escuelas obsoletas que les hacen perder el olfato político y les adormecen la conciencia de patria. La juventud peruana es deficitaria por su carencia de conciencia política y sin interés de transformar el Perú construyendo sociedad y cultura. La juventud peruana de hoy, por efectos de la antipolítica instalada desde los años 90, la crisis económica y la imposición de neoliberalismo, se ha vuelto juventud frívola, divertida, bien de balneario
o bien de urgencias que no problematiza las causas de sus males ni proyecta cambios para alcanzar bienestar solidario. Obviamente, la juventud luce habilidades en varias dimensiones, pero evidencia debilidades en el dominio de lo político. Nuestros jóvenes son muchos, pero no saben qué es el Perú político y menos quiénes son los actores que durante años han usufructuado del poder. Y si lo saben, no detectan con precisión las turbulencias y destrucciones que esos políticos han ocasionado al Perú. La lección del presente es que no se puede construir historia, y menos país con solvencia moral y perspectiva de futuro, si no se acude a la juventud como primera piedra en construcción de patria y nación. Esa juventud de aquí a 48 horas elegirá y optará por quiénes serán los nuevos administradores del poder. Es pues el día domingo 12 de abril, fecha crucial, que marcará un punto de referencia entre el continuismo de la incautación del Perú por el denominado con certeza pacto corrupto. Si queremos que haya patria y nación con futuro, optemos por educar y reeducar a nuestras juventudes en percepción, acción y conciencia política ante el desafío colosal que demanda enrumbar los destinos de la patria. No solo debemos convocar a las juventudes para fechas eleccionarias, sino que es el reto trazar nuevas rutas para asignarles roles más activos y decisorios a la peruana en trance de mejorar nuestra sociedad. Dicho al revés y al derecho, quede entendido lo dicho. Esta ha sido nuestra reflexión. Instamos reiteradamente a la juventud que asuma un rol protagónico en conciencia política, en conocimiento adecuado y en no ser cómplice de perpetuar las patrañas que el Perú está a punto de colapsar por esas razones. Nos vamos a un minuto para nuestra entrevista central, pero antes una píldora conceptiva con Julio Bedregal. Aquí las bellas damas nos esperan, no se mueven, inmóviles, como dijo Mandrake. La resiliencia como coartada. Muchos sociólogos y centenas de economistas que viven enamorados acariciando estadísticas deciden, encomiando la capacidad de resistencia de la población peruana que enfrenta adversidades sin doblegarse y sufre sin darse por vencida. Los peruanos y peruanas aparentemente vencidos resurgen de sus cenizas como el ave fénix y siguen desfallecientes, recuperando energías y siguen resistiendo y siguen viviendo y no muriendo, pese a que la muerte de cada día, que se llama sobrevivencia, encubre su agonía. No dejarse vencer por factores adversos que a otras colectividades humanas ya habrían aniquilado. Aquí en el Perú, sociólogos, antropólogos lo llaman resiliencia, que es un invento que barniza la mala conciencia de los explotadores que usufructúan de la injusticia y viven plácidamente sin importarles el dolor ajeno. Los promotores de la resiliencia afirman cínicamente: no hay problema, el pueblo peruano resiste. Por ejemplo, el fenómeno del Niño no los aniquila. Las torrenteras y las inundaciones no los matan. Los terremotos no los destruyen. Así que las cosas pueden seguir siendo como están. Lo malo es bueno, porque muestra la resiliencia de los peruanos. No hay problema. El pueblo peruano resiste. Entonces, cuando usted, amable oyente, apreciado vidente y circunstancial confidente, escuche o lea la palabra resiliencia, empiece a sospechar y endóseles el calificativo de tramposos a quienes glorifican el sacrificio y el dolor ajeno. Elogiar la resiliencia como un valor de peruanidad es ocultar la injusticia. Los poderosos quieren que nos traguemos ese perverso dicho
masoquista de que mientras más me pegas, más te quiero. Al diablo con ese cariño. Quitémosles el agua potable a los poderosos y veremos si somos peruanos resilientes. Buenas amigos, ¿cómo están? Ahora les voy a contar una anécdota de José de San Martín. Proverbial era el espíritu de justicia que animaba a José de San Martín. En cierta ocasión, cuando el ejército libertador de los Andes estaba acantonado en Mendoza, un oficial pidió una entrevista con él, pero en forma original dijo: no, quiero una entrevista con el ciudadano San Martín, no con el general San Martín. Ante tan inusual pedido, el libertador aceptó la entrevista, ¿no? Y el oficial, confiado en la palabra de honor del ilustre patriota, dijo, bueno, que confiaba en él y sabía que no iba a divulgar todo lo que él le iba a informar. Entonces empezó y le dijo: yo soy el habilitado del ejército, pero en el juego he perdido todo el dinero para los pagos del mes. San Martín lo escuchó atentamente y en absoluto silencio abrió una bolsa y entregó una cantidad de onzas de oro al irresponsable oficial y le dijo: corre y pon eso en la caja, es lo que corresponde al dinero perdido. Pero al mismo tiempo le advirtió y le dijo que guardara en absoluto silencio. Confío en que guardes en absoluto secreto lo que ha hecho hoy el ciudadano San Martín, porque si el general San Martín se entera que tú has mencionado algo de lo acontecido, inmediatamente ordenará tu ejecución. Eso es. Ahora Juliana Bedregal Delgado está apoyándonos desde exteriores en el programa. Como ustedes han visto, han oído y hemos editado nuestro comentario editorial en las voces de Consuelo Núñez y Juliana Bedregal Delgado. Y vamos ahora a conversar. Estamos complacidísimos porque es una artista multifacética. Se trata de Yemi Alemán Achata, que es natural de Lampa, en Puno, pero que ha vivido mucho tiempo aquí en la ciudad de Arequipa, pero también una trayectoria singular, porque ha sido una de las promotoras con Pacha Jatahuilca, el queridísimo Alberto Cáceres Gómez, en la movilización y el despertar artístico-cultural que hubo en Puno hace unos 25 años con el grupo Cuaternario. Lamentablemente, Alberto Cáceres Gómez, el seudónimo Pacha Jatahuilca, ha fallecido en Madrid hace algunos años, muy joven, pero realmente era un gran animador. Gracias por estar aquí, Yemi. Conocemos de tu trayectoria porque además de arquitecta, eres docente y acuarelista y poeta, y entonces eres una artista multifacética. Hablaremos de tu arte y conversaremos junto con Consuelo de las tareas que estás realizando. Gracias por venir aquí a Cultura Política. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, los proyectos que tengo últimamente, para el mes de junio tenemos un evento grande allá en la ciudad de Puno. Es un evento internacional que está organizando una organización mundial de la acuarela, que la líder pues es Elizabeth Uribe, una líder muy activa. Claro. Uribe. Sí, y ahí también tiene pues descollando a Alcides Catacora Pinazo, ¿no? Por supuesto, es el brazo derecho de Lisi, bueno, y de toda la promoción cultural. Y tuvieron una presentación en España, creo, o en el extranjero el año pasado, algo de eso. Sí, ellos han viajado me parece que han estado en Costa Rica, en Ecuador.
Elizabeth ha estado en la India, en México. Bueno, ella promueve el arte puneño pues a nivel internacional, ¿no? Ya, y ahí en ese arte puneño estás considerada tú, porque Sí, eres sí, muy sí. buena acuarelista, tienes Sí, el manejo del color, etcétera, ¿no? Es sí. parte de tu característica. Sí, ¿Cómo me te sientes encanta. tú cuando creas? Bueno, son pocos momentos los que dispongo. Trabajo casi toda la semana y sábados y domingos pues me encierro. Ujú. Y a veces Ha salimos habido, también a como en pintar. varios artistas, una primera etapa, segunda etapa, ese perfilar del aprendizaje. Donde has creado más ha sido en función al medio ambiente, porque el medio ambiente de aquí a Arequipa, tan encantador y cautivador de antes, ya se ha perdido. Somos urbanitas, estamos Ahora metidos en el cemento, claro. ya no es el paisaje lo que Sí. antes tanto nos impactaba, como entiendo yo de tus maestros, porque has hablado en la biografía que te ha trabajado Cristian Reynoso. Pablo, y Pablo Fuentes también, ¿no? Mm, Pablo Fuentes, Elar Fuentes, sí. sí, en su diccionario, ¿no? Elar, también hablas de la influencia de varios pintores acuarelistas puneños que radican muchos años en Arequipa, como Claro. Raúl... Mauro Castillo. Mauro Él ha Castillo, sido hermano mi de Raúl maestro. Fuentes, claro, Sí, ¿no? él ha sido mi maestro. Salíamos a pintar. Yo estaba estudiando arquitectura y como había siempre huelgas en la UNSA, así que me daba tiempo para visitar los talleres de Mauro Castillo, Víctor Turco. Con Mauro Castillo salíamos a pintar muy temprano, ¿no? 6 de la mañana. Ahí el paisaje de la ciudad era realmente espectacular. Yo conversé con él, con Mauro Castillo, hace años, para una entrevista que salió en Hojas Escritas, bajo el rubro El color es su divisa, ¿no? Pero melancólico, bien hermético, muy poco de expresión, de hablar, ¿no? O sea, no es un raro pintor. Y otro era Manuel Talavera. Claro. Era fascinado por Puno, Sí, siendo arequipeño, ¿no? exacto. Y entonces en Hojas Escritas le sacamos un puneño nacido en Arequipa. Exacto, le encantaba el arte. Sí. Y muchos confluían pues en el taller de Mauro Castillo, ¿no? Poetas, escritores, dentro de ellos don Manuel Talavera, sí lo he conocido muchísimo. Él me daba toda la teoría del color, me decía, bien hablador, fogoso, alegre. Bastante, Sí, muy alegre. Y pertenecían pues al grupo Vinatea Reynoso. Ahora, debes también, esto ya es un asunto más personal, con tu esposo que es poeta, Lolo Pals, entonces ustedes deben estar en una armonía muy creativa, muy especial. Sí, justamente nos hemos conocido en ese contexto del arte, de las exposiciones, y justo el año pasado hicimos una exposición dual, historias de juguete. Él hacía sus historias y yo pintaba, porque él tiene una colección de carros. Bueno, y ahí conocí también a Consuelo, son amigas. Tienen un tránsito común en la poesía, ¿no? Sí. Bueno, a Jenny yo la conozco desde sus acuarelas y a partir de sus acuarelas. Creo que decir eso de un artista ya es bastante. No la he conocido en un medio académico, no la he conocido por el esposo, que es poeta, obviamente, a quien he leído y aprecio, sino que respeto mucho a Jenny por su trayectoria, por su creatividad, por su originalidad y por esa identidad, ¿no? Total que tiene integrada la acuarela, ¿no? A su obra. Sí quiero preguntarte cosas, pero me ha ganado algunas preguntas. Bueno, Francisco Montoya Riquelme, ¿lo has conocido? Acuarelista insigne de Puno, ¿no? No, pero sí tengo su libro. Sí. Y me has mencionado a Cristian Reynoso. ¿Él también ha trabajado contigo? ¿Te ha publicado algo, Cristian Reynoso? Sí, el libro, él ha hecho todo el texto, ¿no? Todo el ensayo. ¿Referido a mi pintura, al contexto, ha hecho toda la historia, ¿no? Oye, me siento en plena orfandad porque no conozco yo, que soy más o menos no ratón de biblioteca, pero parte de... Bueno, es un libro enorme y pesado. Yo lo he tenido en mis manos, nos hemos hecho una foto muy linda con los libros. Pero ya lo traeré. Lo que tú has estado haciendo recientemente ha sido muy llamativo porque ha sido de cara al público. Has estado demostrando desde el inicio cómo comienzas una acuarela, ¿no? Sí. Y
¿Eso a qué responde? ¿Quién te dio esa idea o partió de ti? Bueno, ¿Cómo yo hacía eso? desde siempre, desde que empecé a pintar pues con el maestro Mauro Castillo, he pintado en vivo y en directo, ¿no? Entonces salimos a pintar con grupos de acuarelistas que están muy bien conformados, jóvenes, pues hay un montón ahora, salimos de allá en cuando, ¿no? Y la que promueve justamente estas pinturas en vivo, pero en virtual, es Elizabeth Uribe, ¿no? Y se ve a nivel de todo el mundo, ¿no? Claro, y invita no solamente a pintores puneños, sino a todo el Perú, ¿no? Bueno, entonces se hace una pintura saliendo a los escenarios, buscando paisajes, virtual, buscando colorido, claro, buscando eso los es matices en vivo y del en propio directo, medio ambiente. pero también hacemos, ahora como estamos conversando, como que yo estuviera pintando, ¿no? Y me ve... Yeah. Sí, comienza a pintar, no importa si no está frente al paisaje. Ella comienza a pintar. Claro, con una fotografía, ¿no? Es toda una experiencia que se vuelca en ese momento y tú estás ahí mirando en vivo. Ahora, en la experiencia que has tenido en el grupo cuaternario, eran una de las pocas mujeres, la mayoría eran hombres y además, bueno, algunos contemporáneos tuyos de los jovencitos que recién insurgían, pero había otra gente mayor como Aurelio Medina Pacheco, el Moshó, ¿no es cierto? Pero ustedes tuvieron una excelente incursión, porque capturaron escenarios del espacio público que estaban vedados para el arte, ¿no? Y inclusive se instalaron en el Teatro Municipal en Puno con un espacio que hasta ahora, 30 años después, continúa siendo vigente, ¿no? Claro, sí, justamente hicieron esa marcha de sol, sí. Y gracias a eso, pues nos dieron ese espacio, ¿no? Y bueno, continuamos exponiendo. Uno de los fundadores justamente es Moshó, Pachajachahuilca, Martín Gómez, Sixto Ruelas, está Betty Reboa, con ella viajamos, 4 viajamos, Alberto, viajamos Moshó, Bettycita y yo nos fuimos a Buenos Aires, nos invitaron, un grupo de artistas también a la Bienal de Arte de Caseros, y ahí expusimos, es la primera vez que vendí una obra ya en Argentina. Y aparte de tu incursión pictórica, de acuarelista, ¿poesías, incurrido en poesías, trabajado narrativa? No, absolutamente no. Mi esposo es el que... Ya, o sea, él ya te ha incautado de ese espacio. Y entonces eres arquitecta además, ¿no es cierto? Entonces tienes una visión especial porque la arquitectura tiene otro planiferio, digamos, de expresión para la pintura, para la narrativa, para el espaciamiento de las cosas, ¿no? Eso también, tu visión de arquitecta, tu formación, ¿influye en tu acuarela? Claro, sí, una de mis series justamente es el paisaje de la ciudad, el paisaje urbano, la perspectiva, y de hecho enseño en la Universidad Católica todo lo que es el curso de representación, dibujo, ¿no? Dibujo, la perspectiva, entonces sí es importante y me ayuda muchísimo, ¿no? A ver el espacio. A mí me gustaría preguntarte, porque ya a la larga trayectoria que ya tienes, y que en el espacio que te has ganado dentro de Arequipa, además, hay que mencionar eso, ¿no? ¿A qué maestros dirías tú que admiras ahora a la distancia, ¿no? De los maestros de Puno, de los maestros de Arequipa, o otros maestros que no conocemos? Bueno, siempre he admirado a mi maestro, a Mauro Castillo. Otro gran maestro que admiro pues es Palau, ¿no? Que ya nos dejó también. Claro, es genial, es espectacular, sí, hace sus rostros, y además su propia vida, ¿no? Él fue lo que quería hacer, una especie de Paul Gauguin en el espacio andino, ¿no? Una cosa de esa naturaleza. Y es curioso que lo menciones, porque en una entrevista que le hicieron a Palau, él dice de que reconocía a otros maestros, y entre los nombres que menciona es Mansilla, el maestro de la acuarela. Claro. Y me parece es uno de los iniciadores de la acuarela, ¿no? Mansilla, Teodoro Núñez Ureta, sí. Hay una temporada que se promovió con mayor fortaleza la
afirmación de la acuarela arequipeña y se tipificó que la mayoría de arequipeños eran acuarelistas y salió el concurso Mitchell que premiaba y después se ha descontinuado. ¿Eso ha afectado en algo la corriente acuarelista? Porque mucha gente dice, no, los acuarelistas son un poco tradicionales y ya estamos en un espacio de concurren varias tendencias. Sí, generaciones, ya. Además hay bastantes jóvenes ahora y hay concursos a nivel de Perú y ahora mucho más amplio con esta globalización pues a nivel mundial, ¿no? Y hay muchos jóvenes que están dando clases, ¿no? En otros países y son realmente geniales, muy, muy buenos. La acuarela arequipeña, pues sí, y muchos de los, se dice arequipeña, ¿no? O sea, no todos son arequipeños, ¿no? Tienen muchos grandes acuarelistas, pues tienen ascendencia poniente. Bueno, y ahí hay una clarificación, no es chauvinista ni regionalista, pero tú lo lees a Enrique Chirino Soto y habla de los colores y los matices que tiene Arequipa como paisaje, como una situación de añoranza, de criterios especiales. Y otro arequipeño, Teodoro Núñez Rebasa, el Toto, que se escribió, pintó el mural de la historia de la medicina en el Perú, en Puno, un mural de 38 metros, me dice, conversando conmigo mucho antes de que falleciera, en Puno la gente percibe colores donde nadie normalmente percibe esos matices. ¿Tú sientes esas diferencias de paisajes estando en la cordillera, estando en el altiplano o estando en la campiña arequipeña? Sí, claro, la campiña arequipeña pues es otro tipo de paisaje, ¿no? La arquitectura arequipeña tiene una arquitectura, un paisaje urbano especial, ¿no? Y los pueblos del Ande, pues mi tierra, Lampa, es espectacular, o sea, desde donde vayas tú vas a ver la iglesia, ¿no? De estilo mestizo barroco y tiene también su encanto, es otro tipo de paisaje, sí, pues ¿no? porque el mismo lugar que tú lo ves tiene diferente edad, sea primavera, sea otoño, sea invierno, ¿no? Exacto. A la misma hora, sí. Pero en diferente estación sientes que otra vez el matiz, el ambiente, el colorido que... Y hablando de color, de matiz, pues la fiesta es lo más importante, una de las actividades más importantes de allá de Puno. Entonces, los colores, esos colores vistosos. Una de mis series también es la fiesta, ¿no? Pinto las mujeres bailando, los niños que están delante de la comparsa. Esa es una de mis series. Otra serie que pinto es Lampa. Tengo cantidad de cuadros. Bueno, ahí tienen las de ganar las mujeres, ¿no? Porque en arte, en pintura, en fotografía, son las más retratadas, las más fotografiadas y las más observadas, ¿no? Sí, antes era así al menos, ¿no? Solo eran figuras, pero ahora la mujer está... Ya tiene una visibilidad, un componente y un atractivo, sí, ¿no? Y efectivamente se está visibilizando. Mucha gente me dice a mí, mira, ¿no? Hernán, esta danza no es nada folclórica, pero qué bonito, ¿no? Al verlas a las chicas, ¿no? Que antes estaban, como yo siempre he dicho, engalanadas, pero ahora ya están enalgadas porque están menos semivestidas, ¿no? Pero bueno, todo eso es un atractivo y es una alegría. Además, la juventud, ¿no? Tiene una visión muy particular y una manera de expresarse. ¿O estás de acuerdo o en desacuerdo? No, yo quiero escuchar a Jimmy que nos cuente de Lampa, de su niñez, de su adolescencia, de las estampas que guardas en tu corazón de Lampa. Así, yo empecé pintando allá el paisaje de Coilata, es un espacio a 15 kilómetros de Lampa, es hermoso, hay un bosque de queñas ahí, pintado las queñas. ¿Ese es el camino de Lampa hacia Juliaca? No, de Lampa hacia Palca. Allá. Es a 15 kilómetros, es hermoso. Y bueno, ¿cuántos distritos tiene Lampa? Uy, no tengo idea. Como 8. Como 8. Palca, Vilavila, Paratía. No conozco. Yo sé que Sangre tiene 18 distritos, imposible conocer tantos. Y está protegido por su propio ambiente y felizmente no ha llegado la influencia tan comercial de Juliaca, ¿no? Entonces, todavía en los espacios, una cuestión de preservación, de cautela ambiental y turística, ¿no? Sí, había un patronato, pues el patronato cultural de Lampa, ¿no? Sí, ya se ha descontinuado, pero llamó la atención de mucha gente visible de Lima también. Pucallacta es un grupo importante que está haciendo obras allá
Y sí. Entonces, tu obra va a sostenerse en el tiempo a través de un patronato en Lampa, en Puno, o acá en No, Arequipa. ¿Cómo no, proyectas a no. futuro guardar o A conservar futuro. tus pinturas? Aparte del libro. Aparte del libro, bueno, supongo que mi familia hará un museo de... Sí, me gustaría pues tener un espacio, ¿no? Para permanente, donde se pueda exhibir. Quizás pueda ser en Lampa, ¿no? Ahora hay un Sería, ¿no? proceso Importante claro, que sí, en el mismo saber sitio. o difundir esto para que lo sepan allí en Lampa, ¿no? Porque Yemi es una artista reconocida, una arquitecta, ¿no? Una docente con gran trayectoria. Y realmente al pasar del tiempo, las obras un poco como que la van a suceder, ¿no es cierto? Nos van a suceder a generaciones y esto debería protegerse a través de un patronato. Claro, debería de sostenerse definitivamente. Hay también una especie de identidad entre el personaje creador con su obra. Por ejemplo, en el caso de literatura, y no me dejará mentir Lolo, tu esposo, Vargas Llosa estaba obsesionado, estaba programado para producir mínimamente un libro cada año, cada 2 años. En tu caso, hay una urgencia de que tienes que producir algún lienzo, una acuarela con una determinada periodicidad, o te fluye más espontáneamente, no hay una especie de horario, como decían muchos técnicos, escuchando en Bolivia cuando estaba de visita, recordando que estuvo Vargas Llosa en Cochabamba, decía, este es un literato de oficio, sabe, tiene su horario para producir, tiene, bueno, su encuadramiento, ¿no? Súper disciplinado, Vargas Llosa, ya realmente lo admiro, me encantan sus obras. Hablando de eso, bueno, no tengo esa disciplina, no tengo ese tiempo, pero sí me veo, en estos últimos tiempos me veo obligada a pintar. Antes no, pintaba, estaba inspirada, todo, pero ahora no. Tengo muchas invitaciones. Justamente la líder esta, Elisa de Uribe, que tienes que exponer en tal sitio, en otro sitio, entonces hasta ya hay una confusión, ¿no? ¿Elizabeth vive aquí en Arequipa o está en Lima? Ella está en Lima, va a Puno, porque la sede se supone que es en Puno, buen tiempo, toda la Candelaria que se ha estado ahí promoviendo, siempre muy activa. Está viajando constantemente, ¿no? Pero su sitio es Esa es una especie de promotora. Es promotora, claro, es una gran promotora, es una de las mejores líderes a nivel mundial y ha sido premiada, es la más activa. Y dime, ¿qué tanto entonces dirías que ella está conduciendo el destino de gran parte de tus obras, digamos, actualmente? Y en todo caso, ¿a ti te consta de algún coleccionista particular que guste mucho de tu obra y que esté concentrado en algún lugar específico? Sí, sí me han comprado varias obras. Sí me han comprado, justamente hay un doctor que vino de Lima, visitó las galerías de la universidad, de la UNSA, y me compró como 3 obras. Y justo él también está promoviendo, va a hacer una exposición en Lima y ya me invitó. Ya. Maravilloso. Sí, a lo que me refería de Lizzy, bueno, aparte de que nos tiene pintando, creo a todos, no solo a mí, y Alcides también está muy, muy activísimo. Entonces es que ella ha promovido y ha elevado a un nivel exponencial la pintura la acuarela de bueno, eso es bien positivo. Eso hay que reconocer. Pero puede haber otro lado crítico, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, haciendo esta figura, Carmen Balcells, la promotora de la gente del boom literatura, ¿no? Era la que armó un espacio de mercado, de interés. Eso lo puedes hacer también todavía en pequeño, Elisa Uribe. Entonces, ahí ustedes estarían inducidos a crear con mayor frecuencia. Exacto. Entonces, eso no demeritúa el trabajo o lo potencia más. ¿Cómo es este engranaje, no? Yo creo que lo potencia, ¿no? Porque te están viendo además a nivel mundial, ¿no? Este evento que se organiza en julio, pues viene gente de Rusia, de otros países, de Ecuador, de Bolivia, es internacional este evento. Entonces sí, no. ¿Y cuántas personas, ¿no? Cuántas creadoras, cuántos artistas más están aparte de Alcides, tuyo,
otra gente más que Como está en te digo, este claro, espacio. hay bastantes jóvenes que estaban muy perdidos, pues ahora están muy mayor bien visibilidad. ubicados. Inclusive hay un muchacho lampeño justamente que ha ganado ya varios premios, ¿no? Es que ha promovido tanto así que se ha traído a todos los maestros a Puno a que les den clases en vivo. Entonces los chicos pues Bueno, ese es un estímulo extraordinario, o sea, exactamente, un ¿no? poco- Han elevado su nivel enormemente. un poco de enseñar arte al artista, ¿no? Para que perfile su propuesta y afine Sí. sus conceptos y sus Sí. tareas. Sí, nos ayuda, nos está Y en ayudando. los cuadros que has pintado, ¿cuál es el que más te complace, el que más te sacia, ¿no? O sea, no la niña de tus ojos, pero hay algo de todas maneras que te reconcilia con la creatividad o te potencia, ¿no? La niña de mis ojos, mi hija. ¿Ah? Justamente. ¿Ah, sí? Sí. Yo diría que Otra los serie, niños, sí. no, es Otra la serie hija, pero también. también es Lolo, porque Sí. también lo he pintado así. Sí, otra serie es La Familia. Claro. Siempre desde bebé, desde niña, he ido pintando a mi hija. Siempre, ¿no? O sea, tu pintura no es dolorosa, es exultante, colorida, creativa, Sí, afirmativa. no es dolorosa, ¿no? Solamente hice una serie de pinturas cuando hubo la matanza de estas 50 personas allá en Juliaca, y a mí me afectó muchísimo. El enero del 2023. Sí, me afectó muchísimo porque yo he estudiado en Juliaca, he vivido en Juliaca, es mi gente, ¿no? Entonces sí hice toda una serie, tengo esa serie que es... ¿Y Terrible, dónde está terrible. expuesta esa obra? ¿Dónde? Expuesto acá en Arequipa, en una galería de un extranjero, ¿cómo se llama? Una galería nueva, con nuevas propuestas. No ¿Dirías me acuerdo. entonces que Arequipa En Lima es una también he plaza puesto internacional estos- importante para tus obras? Tanto como internacional, no, sino que voy exponiendo también en Lima, Arequipa. Hace poco O sea, he que expuesto en Necesariamente Trujillo. tienes que ser itinerante, porque Arequipa no basta como Claro, plaza claro. para un claro. artista He como estado tú. también en Trujillo, me invitaron por el Día de la Mujer, así que mandé obras también que recién las están retornando. El Día de la Mujer, el Día Internacional, porque El las Día mujeres tienen todos los Internacional. días en ¿Qué su día deberían hacer en permanente. Arequipa para No, promover antes más no, las antes obras? no, recién estamos saliendo, recién salimos a la palestra, antes era todo Día de la Bueno, Mujer. ese es desde todo, te congracia con la sociedad en la que vives, que haya Sí. ese respeto por la mujer y además Ujú. se pondere sus calidades Sí. expresivas, y no hay mejor cosa que encontrar gente que se afirma en lo que hace y por su condición de género también tiene su valía, ¿no? Tiene su Exactamente, reconocimiento, ¿no? sí. Y en este tema, ¿dónde Mm. estás exponiendo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué lugares? Al inicio Sí. de esta conversación Ujú. nos hablaste de que para el próximo mes, creo, iban a haber Sí. unas... Ahora certamen. estamos exponiendo en Ecuador, una colectiva, justo acabo de exponer en Trujillo, y lo que se viene, pues lo de junio, tengo también una invitación, puede ser para octubre, en un individual en Tacna, que nunca he expuesto, ¿no? Ya, ahí en esa Ah, individual perfecto. tiene que ser presencial. No Claro. solamente envíes, por ejemplo, ahora No, si has tengo hablado que ir de a la otros lugares, inauguración. ahí está tu obra, pero no estás tú. No estoy yo, pero sí, solamente voy a la inauguración y también tengo Ya. que regresar al trabajo. Sí. Pero, ¿y eso te irroga gastos o es parte Claro. de...? No, sí, yo hago gastos también, sí. Ujú. A veces te promueven, pues te dan algún... Pero siempre es un espacio de incertidumbre, ¿no? Sí, Eso es, sí, casi muy poca, muy poco ¿Y al apoyo. Cusco viajas? Aparte, porque nos dices que en Tacna por primera vez justo. has estado en Trujillo. Estoy exponiendo en el Cusco, estamos exponiendo con el grupo... ¿Es la primera vez también en el Cusco? No. Yo creo que no. Es como la segunda vez que pongo en el Cusco, y con este grupo importante, Luces del Sur. Hemos cumplido Muy bien. 25 años justamente el año pasado, y como homenaje, pues estamos exponiendo este En año, otra ¿no? ciudad. Sí, estamos exponiendo en el Cusco. O sea, es Mauro Castillo. Mauro García. Ha sido una principal influencia en tu caso, Sí. ¿no? Bueno, él también viene de una familia de creadores, por Raúl Castillo Gamarra es el músico, lo he conocido, músico, claro, muy amigo, pintaba también, personalmente mío, de la PAFIC, de la Agrupación por Arte, Claro. Folclore y Teatro, sí. y bueno, él es autor de Mamita Candelaria, ¿no? Que es pues Claro, una especie sí. de, ya considerado ahora como el segundo himno de Ay, Puno, qué ¿no? lindo, sí lo he Muy conocido, expresivo, salíamos muy- a pintar sí, con él sí, también.
Y Sí. tiene, yo tengo acá un acuarela de él, Ah, de Raúl, qué sí, excelente. de Raúl Castillo. Bueno, siempre con esa especie Sí. de nostalgia y afecto, ¿no? Sí, sí. Cuando yo era niño y venía aquí a Arequipa, Sí. encontraba por la calle Mercaderes a gente puneña, Ujú. probablemente hacendados, muy Ujú. atildados, que se Ujú. encontraban y hablaban unos en su grupo en Aymara Ujú. y otros en quechua, o sea, caballeros, lo que podríamos decir Claro. mistis. Eso Claro. ya se ha perdido, ¿no? Se ha Eso es perdido, sí, mi papá otra hablaba perfecto, mi mamá fogosidad y otro también, yo pueblo, no. ¿no? Ujú. Hablamos Pero mucho. eso tenía un viso muy encantador. Matiz. Y la gente se sentía, pese al viaje, a la migración, Ujú. se sentía del lugar donde había nacido, ¿no? Sí, sí, sí. Como tú has dicho, eso, tú sigues Sí, sí, sintiéndote sí, por lampeña. supuesto, yo soy lampeña, sí. Y Como siempre lo decía- menciono, lo digo. Ahí, como decía un amigo, Augusto Vera Béjar, no, Waldo Vera Béjar, dice, este es un puneño, pero que ha cambiado su progenitura por un plato de lentejas, ahora quiere sentirse de otra parte, ¿no? Para nada. Es divertido. Me fascina el Misti, el paisaje, todo, pero en mi tierra. Además, deberíamos Pero tu ser, y esto obra, promovemos en el programa. ¿Cómo la dividirías de algún modo geográficamente? Mm, ¿Parte de tu obra no, está en Lampa o claro. la otra obra está necesariamente corresponde a Arequipa porque radicas Claro. acá? Sí, son series. Son series. O sea, mi mayor producción justamente es en Arequipa porque he estudiado en la universidad y vivo acá en Arequipa. Y sí, tengo bastante pintura, Y sobre bastante todo el paisaje reconocimiento también. urbano, sí, sí, paisaje urbano de Arequipa, el paisaje de Arequipa, algunas casonas, la arquitectura de Arequipa. Esa es una serie, ¿no? Otra serie es, como les decía, es el pueblo de Lampa, el Puno en general, el lago, mi familia, la fiesta, que es de todo Puno, ¿no? Cierto, Tengo sí. toda una serie de Pero Ah, y dices los parte de un interiores, asunto pues. interesante, los ¿no? También has interiores hecho también de colección de Puno. interiores Claro. de Arequipa. Y También, también he hecho homenajes a grandes mujeres, ¿no? Como Cierto. Chabuca Granda, También. como María Sí, Rey, las he visto. como la mujer esta máxima de la laguna. Sí, 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 sí. Ella pues hecho a Tilsa Suchía, que está en el billete de 200, Claro. es una Sí. gran pintora para mí. Onírica, ¿no? Cierto. Por sobre los La pintores es Tilsa. Sí, Es tiene lo su... máximo, Tilsa, sí. Y bueno, lo que quería comentarte es que con ese tu sentimiento de que vives en Arequipa y te sientes lampeña, aquí en el programa estamos proponiendo es una especie de visión del sur del país, es decir, que nos integremos y hay una propuesta, ¿no? Que más o menos lo hemos matizado en el sentido de que deberíamos tener empatía, no por las similitudes, sino por las diferencias, de tal manera que conciliamos un escenario de afectos y de creatividad con las peculiaridades de lampeños, de moqueguanos, de puneños, de cusqueños, de arequipeños, de mollendinos, y todos nos sentimos parte del sur, ¿no? Esa sería una propuesta a futuro para desarrollo Debería económico ser así, inclusive, ¿no? Eso es Debería parte de una verdadera integración, porque eso sucede en el norte del país, ¿no? De Trujillo, Piura, de la Libertad, de Lambayeque, Sí, pues no hay demasiados antagonismos Exacto, chauvinistas, como ¿no? acá. Sí. Aquí Sí. todavía se perfila algo de eso, ¿no? Sí. Te cedo la palabra, Bella. No, ya veo por dónde conduce a veces la conversación. Exagera con el tema a veces. Pero bueno, a ver, volviendo a tu obra. Estaba yo comentando hace un rato que sí habías hecho una serie de interiores, Sí. pero me parece a mí que De Arequipa. sí trabajaste lo de Tambos. los tambos, ¿no? Los Claro. tambos, Yanahuara, Muchas calles los de Arequipa pasajes, también. Sí, muchísimas calles. Sí. Sí, como vivo acá, pues sí, la ciudad realmente te ofrece, ¿no? Cada rincón, sí. Bueno, y Víctor Turpo, especialista en naturalezas muertas, ¿no? Claro, Bodegones, yo empecé con él. Claro. Yo empecé con él Uh-huh. y es toda una historia porque no recibía absolutamente a ningún pintor, pero le habría caído bien y me instaló él tenía una cocina montada en su taller, una cocina. Entonces, y me instaló en un rinconcito, me dijo, mira, vas a hacer esto. Y me daba el lienzo, unos liencitos así chiquitos, ¿no? Que él yo feliz, que me diera todo el material y seguro los vendía, qué sé yo, pero nunca veía mis obras, ¿no? Pero sí me enseñaba, me decía, tienes que empastar así y así, la proporción, la composición, sí aprendí bastante. Dime una cosa, si tú no hubieras estudiado arquitectura, ¿pintarías igual?
Claro, me hubiese dedicado a la pintura. Es que yo me acuerdo que mm, somos tres hermanos, éramos tres hermanos, Arielito que en paz descanse y mi hermano mayor, que bueno, ingresaron a la UNSA muy buenos puestos. A mí toda la vida me encantó la pintura, ya concursaba y todo en el colegio. Y mi mamá muy preocupada, ella es matemática. Entonces me dice, hijita, ¿te gusta la pintura? Sí, mamita, me encanta. Ya, ya, hijita, vas a estudiar arquitectura. Ah, de Como ahí. antes éramos tan obedientes. Pero bueno, tiene mucho que ver con el Complementa, arte. de todas maneras, Complementa, claro. sí, Es sí, una sí, base. complementa. Y ahora estoy trabajando pues en Ujú. lo que es arquitectura y eso me permite también, me ayuda mucho en mi arte, ¿no? Porque puedo comprar mis materiales, tener todo al alcance también, ¿no? Bueno, y después, de todas maneras, un refuerzo, porque hay Sí. mucha gente, eso es parte de la experiencia que todos hemos vivido, ni toques guitarra porque vas a ser un bohemio, Exacto. ¿no? ¿Para qué te dedicas a la literatura? ¿Quieres vivir pobre? ¿No? Mm, Esas eran pues las presiones y entonces uno tenía que Sí. fortalecerse, así es. autodefenderse, teniendo una profesión paralela que no Así es. desquicie tu Sí. innatez, Pero sí, me tu hubiese disposición, dedicado, ¿no? yo creo que del lleno al Íntegramente. arte y tenía también otras ideas de viajar, de ir. Yo creo que hubiese estado bien también. ¿Vas a inaugurar alguna otra nueva serie de acuarelas para otra nueva propuesta? Sí, justamente nos están dedicando este salón internacional, este evento internacional a Mosho y a mí nos están dedicando ese evento. Entonces, en ese evento vamos a inaugurar una exposición, un salón, Mosho y yo, él tiene 6 obras y yo también. Es un excelente pintor. Yo Sí. tengo varios cuadros de él. Ujú. Y la carátula del libro que hemos escrito con mi hermano Ismael, que te voy a obsequiar, es también composición de Mosho. Está muy delicado muy el saludo bueno. ahora en Sí, Puno. sí, hace tiempo que no lo veo. Sí. Aurelio Medina Pacheco, muy Sí, especial Mosho. y bueno, también muy buen caricaturista. Excelente. Sí. Sí, su pintura también un poquito que va por ahí. Y a mí me hizo una Los caricatura rasgos. que se me ha extraviado no sé dónde, pero estaba La sentado escondió. sobre una pila de libros y revistas con cigarros y hojas escritas. Yo con todo el cabello alborotado. Muy bonita caricatura, pues se perdió. Pero Ni tiene que fotografías, sacarle porque ahí, en ese ¿sí? tiempo no había, pues, estoy hablando de los Ah, años 80, finales de los 80, ¿no? Claro. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Lima, porque entiendo que allá a través del Brisas del Titicaca, yo me topé alguna Hay vez un concurso. con una muestra y ahí Sí. estaban tus pinturas. Sí, también. hay un concurso que hacen cada 2 años. Ajá. Sí, ahí obtuve un segundo lugar hace 4 años, creo. Sí. O sea que Sí, siempre con- expones, siempre estás en contacto con... No, No sé. con brisas no. Pero en otras salas de Lima, Sí, tengo invitaciones colectivas. Colectivas. Sí, individual no. individual no he hecho. todavía no. No, sí. Colectivas he hecho bastantes. Antes de despedirnos, porque tú sabes que el tiempo es un tirano, el programa es cultura política. Ajá. Y entonces afirmamos y razonamos la circunstancia contextual que vivimos y creo que es pertinente esta píldora conceptiva. Juventud, soga al cuello o participación política. Enrumbar los destinos de la patria a través de elecciones políticas dimensiona el papel de la juventud peruana que este domingo 12 elegirá en un bosque variopinto de opciones. No obstante, nuestra juventud no evidencia lucidez política porque no dispone de conocimientos sobre poder, uso de recursos y planes y propuestas de gestión, es decir, de instrumentos de acción concurrentes a un fin común. En este tiempo, nuestra juventud es adversaria de la política y la desdeña, dejando que la construcción de país y la administración del poder descanse en manos de personas corruptas. Ante esa carencia, muchos líderes de opinión reclaman políticos carismáticos, que para entusiasmar a la juventud la ejerzan expositores deslumbrantes, que persuadan y el debate lo copen personajes que entusiasman e inclusive causen delirio, como ayer causaba Alan García Pérez de infausta recordación. Y lo grave es que la juventud espera que la política le resuelva problemas en varias dimensiones de seguridad, de educación, salud, producción, etc. Y no acepta ni admite que para lograr ello se requiere de tentar poder y adecentar la política y la participación de ellos es crucial.
y el primer paso que la juventud vehemente y honesta debe participar en ella. El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los incapaces, sentenció hace más de 2000 años Platón. Añadimos que para el Perú el precio de haberles conferido poder a los corruptos es destruirse colectivamente y ponerse la soga al cuello. Es funcionar como verdugos de uno mismo. Hoy en día el reto pasa por participar en política y acompañar la gestión pública con control ciudadano. Evitemos que con nuestro voto, que en el Perú se eternice la barbarie. Evitemos que en el Perú se eternice la barbarie. Esta ha sido una píldora conceptiva más o menos para distraer el asunto. Ya nos estamos yendo complacidísimos de haber conversado con Yemi Alemán Chata, esposa también de un creador puneño que vive muchos años aquí en Arequipa, Lolo Palza, con el que ya tendremos también alguna oportunidad de conversar y recrear estas conversaciones matizadas con Consuelito Núñez para avivar y despertar el sentido de lo conveniente que es crear, hacer que el espíritu no decaiga, que no haya una especie de colapso social, de amnesia respecto a las producciones. Gracias por estar con nosotros, Yemi. ¿Alguna cosa más quiere decirte? Está con ganas de hablar, Consuelito. Bueno, yo me alegro mucho por el reconocimiento de que goza Yemi y seguramente le va a abrir las puertas a muchas otras jóvenes artistas que vengan no solo de Lampa o de Puno, sino también todas las artistas que han tenido la suerte de conocer tu obra en Arequipa y fuera de Arequipa. Y desde ya desearte muchos éxitos en tu exposición en Tacna por primera vez, de manera que que sea todo éxitos para tu obra. Muchas gracias, Consuelo. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, yo estoy un poco triste porque estoy tomando agua y esto me intoxica. Pero bien, nos iremos hasta la próxima aquí en Cultura Política. Si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.